Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos en esta aula virtual para dar comienzo a la defensa de la tesina de Lucila Moriones, titulada Aportes al control de la triquinelosis a través de la aplicación de la técnica ELISA en cerdos de distintas producciones del partido de Tandil. Ofició como tutor Fabiana Manto, como directora Eliana Riva y en carácter de evaluador Carlos Sauman. Bueno, Lucila, tenés 30 minutos para la defensa. Gracias. Entonces, como bien dijo Florencia, mi tesina, el título es Aportes al control de la triquinelosis a través de la técnica de ELISA en cerdos de distintas producciones de Tandil. Mi directora Eliana Riva, mi tutor de residencia Fabiana Manto y mi evaluador Carlos Saumer. Bueno, para empezar con una introducción, voy a definir la enfermedad. La triquinelosis es una enfermedad zoonótica endémica en nuestro país, cuyo principal hospedador en el ciclo doméstico es el cerdo. La enfermedad se transfiere al hombre a través del consumo de carne cruda o insuficientemente cocida de cerdo, con la presencia del parásito, y también puede ser por la ingestión de carne de otros animales. En lo que respecta al mercado del cerdo, por lo menos los datos hasta el 2018, datos basados en el anuario porcino, se mostraba que iba en aumento el crecimiento del mercado del cerdo por el total de cabezas faenadas, el aumento en las exportaciones y además un aumento en el consumo per cápita que llegó a 14,8 kilogramos habitante año. Ahora bien, de la totalidad de productores a nivel país, datos de SENASA nos muestran que hay un 23% de ellos que son denominados productores no comerciales, es decir, están fuera del circuito comercial. Es en estos productores donde se desconoce si realizan la técnica necesaria establecida por SENASA en la resolución 740/99, que es la digestión artificial previo al consumo de la carne de cerdo. El problema de esto es que cuando alguno de los cerdos resulta positivo, se debe interdictar el predio y se debe mandar a faena todos los animales que estén allí presentes, con el agravante que hay datos del Ministerio de Agroindustria que muestran que el 90% de los animales que se mandan a faena resultan después negativos a triquinela. Es por esto que la importancia de contar con otras pruebas diagnósticas que permitan el diagnóstico al pie del cerdo, digamos, el diagnóstico in vivo. La OIE avala como única prueba indirecta al ELISA indirecto para utilizarla para vigilancia epidemiológica. En el laboratorio de triquinelosis de la facultad, entonces, se está poniendo a punto esta prueba y es donde se realiza el antígeno de excreción-secreción para sensibilizar las placas y poder llevar a cabo el ELISA. Un poco sobre antecedentes de este parásito. Lo más importante acá es que dentro del género Trichinella vamos a encontrar un grupo de especies que son encapsuladas, de las cuales tenemos Trichinella spiralis, la más importante en nuestro país, pero también se encontró la presencia de Trichinella patagoniensis, Britovi, y dentro de las especies no encapsuladas también se evidenció la presencia de Trichinella pseudospiralis. A su vez hay 3 genotipos que todavía no han sido taxonómicamente clasificados, que son T6, T8 y T9. Las especies encapsuladas afectan principalmente a mamíferos. Dentro de las no encapsuladas, Pseudospiralis afecta a aves y mamíferos, y Papúa y zimbabuensis afectan mamíferos y reptiles. Como se puede ver en las encapsuladas, este año se descubrió una nueva especie que está relacionada al genotipo T6 y a Trichinella nativa. Fue identificada en Canadá. Bueno, de características generales y morfológicas no me voy a meter mucho en detalle, pero sí por ahí lo básico: es un gusano filiforme que tiene un tubo digestivo completo con una boca ubicada en situación apical y el ano en situación caudal subterminal. La hembra es el doble de larga y de ancha que el macho.
La hembra tiene es ovovivípara, es decir, pare larvas vivas, y el macho poseen, además del sistema digestivo, poseen un espacio que se llama cavidad pseudocelómica, que es donde están los órganos reproductivos. El macho, además, contiene 2 apéndices copulatorios para unirse a la hembra durante la cópula. Acá lo más importante es la tercera imagen, que es una larva muscular de Trichinella spiralis. Todo lo que está en azul es una estructura ubicada en el primer tercio del parásito, que se llama esticosoma. Es una estructura glandular que, si bien también está presente en los adultos, para el diagnóstico nosotros lo más importante es utilizar el esticosoma de las larvas musculares, que posee mayor antigenicidad. Entonces es una estructura glandular que posee 45 a 50 células discoides, que son los llamados esticocitos, y son quienes secretan el antígeno de excreción-secreción que vamos a utilizar para el diagnóstico. Bueno, los estadios están ahí en la diapositiva, entonces adulto, larva recién nacida, larva 1 o larva muscular, y después las sucesivas mudas hasta que vuelve a llegar adulto. En lo que respecta al ciclo biológico, es un ciclo directo, es decir, no necesita huésped intermediario, y se denomina autoheteroxeno. Quiere decir que todos los estadios del parásito ocurren dentro del mismo huésped. En el humano se pueden describir 3 fases clínicas diferenciables, que es la gastrointestinal, la migratoria y la de convalescencia. En el cerdo no va a ser así, ya que los cerdos son asintomáticos. Para la descripción del ciclo, entonces, comienza cuando un cerdo ingiere o una rata parasitada, o puede ingerir carne de otros cerdos parasitados, o desperdicios que contengan carne parasitada. Esas son las 3 posibles vías de ingreso. Una vez que el tejido muscular llega al estómago, por acción del ácido clorhídrico y de la pepsina, se liberan las larvas que estaban enquistadas. Estas larvas llegan a intestino. Cuando llegan a intestino, atraviesan la lámina propia de las células epiteliales, forman un sinsitio, que es una fusión de células intestinales, y es donde ocurren las mudas hasta llegar a adultos. Una vez que llegan a adultos, ocurre la cópula, y la hembra pare de 1.500 a 2.000 larvas recién nacidas. Estas larvas recién nacidas, principalmente por vía linfática, pero también sanguínea, arriban entonces al órgano destino, que es el músculo esquelético estriado. Sin embargo, pueden pasar por otros órganos y dañar la microcirculación, pero solamente se van a establecer y van a crecer en el músculo estriado. Una vez que ingresan al músculo estriado, generan un cambio en la expresión de los genes de la célula muscular. Entre los cambios que generan es un agrandamiento de los núcleos de la célula muscular, la vacuolización de mitocondrias, angiogénesis, que va a ayudar para que la larva se nutra, comienza la síntesis de colágeno 4 y 6, que va a formar la cápsula alrededor de la larva, y esa larva se vuelve infectiva a los 17 días post-ingestión. En la naturaleza podemos encontrar 3 ciclos epidemiológicos distintos. El más importante en nuestro país es el ciclo doméstico, como ya dije hoy, que el cerdo es el principal hospedador de la enfermedad. Después también tenemos un ciclo silvestre, que puede ser un ciclo ártico, selvático, según la región. En nuestro país, la mayor importancia de los hospedadores en el ciclo silvestre es el jabalí y el puma. Y tenemos un ciclo sinantrópico, que es el que conecta estos 2 anteriores, que son animales que están en la cercanía del hombre y que pueden traer y llevar la enfermedad de un ciclo al otro. En lo que es la casuística de la enfermedad, en el mapa este de Argentina, estos datos son en base al boletín de vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación. Son datos, la suma de casos de 2018 y 2019. Esa es la cantidad de casos que hubo en esos 2 años. Y después, en lo que es provincia de Buenos Aires, se observó la información que proporciona el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
hubo en 2018 y 2019 un total de 97 focos porcinos y 9 focos silvestres, que son los referidos al jabalí. Ahora bien, voy a mostrar los mapas. El primero es para el 2018 y el segundo es 2019. En 2018, en toda nuestra región hubo focos de triquinosis, inclusive Tandil, y en 2019 podemos ver que se repiten los partidos aledaños de Rauch, Azul, Benito Juárez y Necochea. No sé si dije la totalidad de partidos, que fueron 50, son una totalidad de 50 partidos afectados en los 2 años. Bueno, lo que es la respuesta inmune frente a Trichinella spiralis. Cuando ingresa el parásito, como hoy dije, en la fase intestinal genera un sinsitio, por lo tanto tiene una localización intracelular. Esto hace que la respuesta inicial a Trichinella sea una respuesta TH1. Esta respuesta TH1 es lo que permite que el desarrollo de los adultos y la producción de larvas recién nacidas, y que así pueda continuar Trichinella con su ciclo. Pero después, cuando pasamos a una fase migratoria, la respuesta torna hacia un perfil TH2 y hay un reclutamiento de células como eosinófilos, basófilos y mastocitos. Esto genera un aumento de mediadores de la inflamación y de enzimas lisosomales, y se genera una serie de cambios a nivel intestinal, entre ellos la renovación epitelial, aumento del peristaltismo y el aumento de secreciones, principalmente mucus, que es lo que nos va a generar la expulsión de los adultos del intestino. El diagnóstico, tenemos técnicas directas que lo que buscan es la larva en el músculo, y las técnicas indirectas en las cuales encontramos anticuerpos específicos contra Trichinella spiralis. La primera imagen es de la triquinoscopía, que ya no está recomendada por la Comisión Internacional de la Triquinelosis. La sensibilidad es baja, es de 3 larvas por gramo, cuando ya se considera una larva por gramo peligro para la salud pública. Y además de esto, hay especies que no son encapsuladas y que se nos podrían escapar al diagnóstico. La digestión artificial tiene la sensibilidad de una larva por gramo, permite analizar hasta 20 muestras juntas. Bueno, consiste en un caldo digestor que contiene pepsina y ácido clorhídrico, y es donde se incluye la muestra de tejido y donde se van a obtener larvas vivas. La sensibilidad, bueno, como ya acabo de decir, es de una larva por gramo, y es la que está aprobada por SENASA para liberar carne al consumo. Ahora bien, de las técnicas indirectas, entonces, que detectamos anticuerpos, tenemos ELISA, Western blot, inmunofluorescencia indirecta, fijación del complemento e inmunoaglutinación en tubo. La OIE, la única que aprueba, entonces, como dije en la introducción, para vigilancia epidemiológica, es la prueba de ELISA. ¿Qué nos puede llegar a pasar con la prueba de ELISA? Nosotros, si vamos a muestrear un cerdo, no sabemos en qué fase de la enfermedad se encuentra. Entonces, por ejemplo, si muestramos un cerdo en esta fase, al principio de la enfermedad, todavía no va a tener anticuerpos en sangre, por lo tanto, estamos dando como negativo a un cerdo que todavía no levantó anticuerpos, pero que ya está infectado. Y a su vez se sabe que hay anticuerpos que pueden llegar a levantarse recién a los 56 días, por lo tanto, en caso de una seroconversión tardía, también vamos a tener un cerdo infectado que vamos a dar como negativo cuando en realidad es positivo. Esa es una de las desventajas por las cuales no se puede utilizar ELISA, no se puede reemplazar la digestión artificial por la prueba de ELISA. Después podemos llegar a tener reacciones falso-positivas, esto es por reacciones cruzadas con otros nematodes. Estas posibilidades disminuyen con la utilización del antígeno de excreción-secreción que estamos utilizando. Antes se utilizaban antígenos somáticos, que eran menos específicos, y ahora con la sustitución del antígeno de excreción-secreción, esta probabilidad está casi totalmente reducida. Después, otro falso positivo puede verse a sueros conservados por varios meses, que generan un aumento en la densidad óptica, y después por un cultivo de larvas musculares con un tiempo mayor a 18 horas, que eso es totalmente manejable. Bueno, el control.
La Comisión Internacional de Triquinelosis puntualiza el control en 3 sectores. Primero, en la granja porcina, es todo lo que refiere a alimentos seguros a los animales, control de plagas y de roedores, y todas las buenas condiciones higiénico-sanitarias que hay que tener en una granja. Al momento de la faena se refiere a la correcta muestra para la digestión artificial y a la correcta inspección de reses. Y en lo que es el procesado de la carne, se aceptan 3 métodos como para destrucción de la triquinela, que es el congelamiento, rayos UV y la cocción a 63 grados, que es cuando la carne pierde por completo el color rosado. Los sistemas productivos porcinos, en cuanto a intensividad, se pueden clasificar como cría para subsistencia, crianza extensiva, el sistema mixto que combina características del extensivo con el intensivo, y dentro del intensivo podemos tener al aire libre o en confinamiento. Las muestras que nosotros recopilamos para esta tesina son de cría para subsistencia y el otro extremo de cría intensiva en confinamiento. Bien, los objetivos entonces de esta tesina. El objetivo general es contribuir al control de la triquinelosis en la región de Tandil a través de aportes a la epidemiología y el diagnóstico de la infección en cerdos, a fin de minimizar las pérdidas económicas en los sistemas de producción porcina y prevenir la enfermedad en la población. Los objetivos específicos: llevar a cabo la metodología para la producción del antígeno de excreción-secreción de larvas de Trichinella spiralis mediante la producción interna en el laboratorio de triquinelosis. Inmunodiagnosticar mediante ELISA la infección por triquinela en suero de cerdos de distintos sistemas productivos. Y caracterizar las granjas porcinas en cuanto a plan higiénico-sanitario, infraestructura y alimentación, y asociarlo al riesgo de triquinelosis. Materiales y métodos. El diseño experimental, se utilizaron de las explotaciones visitadas durante el periodo de residencia, se seleccionaron aquellas que estaban en las cercanías de Tandil. Y se seleccionaron un establecimiento de cría intensiva y el resto, como ya mencioné hoy, de cría para subsistencia. Se realizó el registro de datos de todos los establecimientos que fueron visitados y datos sobre los animales, incluyendo identificación, categoría, sanidad y demás. El muestreo fue por conveniencia en base al establecido por SENASA para Augeski por brucelosis, que es el muestreo que realizó mi tutor Fabiana Manto. Así que hicimos el muestreo en base a eso y se realizó la toma de muestras sangre a través de la punción de la vena yugular para la obtención de suero y muestras de materia fecal. Estas muestras no fueron pareadas, pero sí fueron de los mismos establecimientos y casi de las mismas categorías. Las muestras de sangre se procesaron en el laboratorio de triquinelosis, porque fueron para el inmunodiagnóstico de triquinela. Y las muestras de materia fecal para el laboratorio de parasitología, para evaluar presencia o ausencia de otros nematodes gastrointestinales en esas granjas. Para facilitar la interpretación de la información y lo que fue el análisis de los datos, se consideró el criadero intensivo en confinamiento como un establecimiento, y los de cría para subsistencia, al estar contiguos geográficamente y compartir prácticamente el mismo manejo, la misma alimentación y mismas características, se consideraron como un solo establecimiento de cría para subsistencia. Estas son las fotos de los muestreos con toda la gente que me ayudó. Lo de arriba, la del medio, es una compañera que me ayudó en los sistemas intensivos. Después la punción de vena yugular para la extracción de sangre. Vicina Rébora y allá Marcelo Martín. ¿Alguien está hablando? Bueno, entonces, ¿qué actividades se realizaron en el laboratorio de parasitología con las muestras de materia fecal? Se realizó la técnica de flotación, coprocultivo y recuperación de larvas 3 infectivas y técnica de sedimentación. Y en el laboratorio de triquinelosis, con las muestras de sangre,
y la obtención de suero, lo que se hizo primero fue la producción a escala del antígeno expresión-secreción de larvas musculares de Trichinella spiralis, después la técnica de ELISA, y después se evaluó la calidad del antígeno por electroforesis. Voy a explicar primero lo del laboratorio de parasitología, breve, pero lo voy a explicar. Las muestras de materia fecal, se realizó la técnica de flotación para ver presencia o ausencia de huevos de otros nematodes gastrointestinales. Aquellos pools que contenían la mayor cantidad de huevos de nematodes gastrointestinales, se le realizó coprocultivo para ver qué géneros parasitarios estábamos teniendo. Los que no se observaron huevos a la flotación, no se hizo coprocultivo. Después, esta foto de acá abajo es la técnica de sedimentación para buscar Macracanthorhynchus. Bueno, y acá lo que sacamos para mirar en la lupa, también para Macracanthorhynchus. Ya pasó a las actividades que hicimos en el laboratorio de triquinelosis, que la primera era la producción a escala del antígeno de excreción-secreción de las larvas musculares de Trichinella spiralis. Para esto lo que hicimos fue inocular previamente 80 ratones con larvas de Trichinella spiralis. A esos ratones los sacrificamos, se separó la carcasa y se sometió a digestión artificial, como ya explicamos que se hacía. Después de la digestión artificial, se recuperaron larvas libres de Trichinella, las cuales llevamos a cultivo con un medio que contenía antibióticos, en una estufa a 37 grados, 18 horas y con 10% de dióxido de carbono. Una vez cumplido el cultivo, se recuperaron los productos de excreción-secreción, se realizaron una serie de pasos que por ahí son muy específicos, una concentración y una filtración, y después se dividió en alícuotas en Eppendorf, ese antígeno se separó para poder frizar y después poder utilizar cuando querramos sensibilizar una placa de ELISA. Entonces, acá representando la placa de ELISA, tenemos el antígeno de excreción-secreción que tenemos, que lo hicimos en la diapo anterior. Sensibilizamos la placa con ese antígeno. Arriba de eso vamos a poner nuestro suero problema, que no sabemos si tiene o no IgG, el suero porcino. Y después se suma la incorporación de una anti-IgG conjugada con una enzima, a la cual se le agrega un sustrato y el cambio de coloración se va a leer por un lector de densidad óptica. Se utilizó un punto de corte que fue el promedio de los controles negativos más 3 desvíos estándar de los controles negativos. Los valores que nos dieron por arriba del punto de corte se consideraron positivos y los que dieron por abajo del punto de corte se consideraron negativos. No sé si está siendo claro todo, pero bueno, después me dicen si no. Sí, continúa, se escucha perfecto todo. Bueno. Y va muy bien, metele nomás, vas tranquila, dale. Listo. Bueno, estas son las imágenes del laboratorio de triquinelosis, entonces el sacrificio de los ratones, las digestiones que hicimos, después allá está la separación del suero de la sangre, la electroforesis y la placa de ELISA. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos de los establecimientos? Entonces, el intensivo en confinamiento, obviamente utilizaban alimentos seguros de procedencia conocida, la genética se compra, y las instalaciones son galpones de confinamiento. Todas las categorías están en confinamiento todas las etapas de su vida. En lo que es cría para subsistencia, la alimentación consiste en sobrantes de cosecha y desperdicios alimenticios, y bueno, las instalaciones son a campo con lo que tiene la gente ahí para utilizar de reparo. Y la genética no se tiene en cuenta. De lo que es animales, el sistema intensivo en confinamiento era un criadero de 400 madres, y los de cría para subsistencia tenían todos aproximadamente entre 6 y 20 madres, lo máximo que tenían. Las maniobras sanitarias en el intensivo era un plan sanitario bajo el asesoramiento de un veterinario, y en la cría para subsistencia
En los momentos que yo fui a hacer el muestreo estaban bajo el plan de ordenamiento porcino, por lo tanto la sanidad se realizó con las vacunas y los antiparasitarios que llevamos nosotros en ese momento. Y después dependía de los productores, la sanidad. Las imágenes de arriba son todas las fotos de cría para subsistencia y las de abajo de la cría en sistema intensivo en confinamiento. ¿Qué resultados obtuve de las muestras de materia fecal? Todas las muestras, que fueron 20 procedentes del sistema intensivo en confinamiento, resultaron negativas a la técnica de flotación, por lo tanto no se hizo coprocultivo y dieron negativos a la técnica de sedimentación. De las muestras de cría para subsistencia, resultaron positivas a flotación, por lo que se realizó el copro, obtuviéndose los géneros Oesophagostomum, Iostrongylus y Trichostrongylus. Y también me dio positivo para la presencia de Macracanthorhynchus, por la técnica de sedimentación. Las muestras de sangre, de 60 muestras analizadas del sistema intensivo en confinamiento, resultaron todas negativas al inmunodiagnóstico por ELISA, y de la cría para subsistencia, 6 de 43 resultaron positivas para la técnica de ELISA. Ahora bien, bueno, estas son las imágenes. Las primeras dos fotos son de los huevos observados después de la técnica de flotación. La tercera es el huevo Macracanthorhynchus visto a la lupa. Y las de abajo son los géneros obtenidos después del copro. Bueno, entonces, los cerdos que provienen de las granjas con buenas condiciones higiénico-sanitarias, como fue en este caso el sistema intensivo en confinamiento, resultan con diagnóstico negativo a la infección por trichinela. La cría intensiva en confinamiento total representa un riesgo mínimo para la presentación de esta enfermedad porque limita eficientemente el encuentro entre los cerdos y otros animales sinantrópicos y silvestres. Y además hay un uso de antiparasitario interno en la ración que podría o no interferir en el ciclo de trichinela. El inmunodiagnóstico positivo, sin embargo, surgió de cerdos de pequeñas producciones para subsistencia con condiciones higiénico-sanitarias y de nutrición de riesgo para la aparición de esta enfermedad. Y además, las parasitosis por otros nematodes gastrointestinales en este tipo de crianza de la cría para subsistencia son comunes y están presentes afectando a las distintas categorías. En caso de que hubiese una reacción cruzada, que hoy era una de las desventajas del ELISA, que podría dar un falso positivo por la presencia de otros nematodes gastrointestinales, se esperaría obtener más cantidad de resultados cero positivos a trichinela. El hecho de sustituir con el antígeno de excreción-secreción, además, que es el que utilizamos nosotras, eliminan los falsos positivos. Posee un epitope único que no se encuentra en otros parásitos de los cerdos ni está ampliamente distribuido en la naturaleza. Y el hecho de obtener resultados positivos a ELISA de establecimientos que representan el mayor riesgo fortalece la aplicabilidad de esta técnica. A su vez, también el hecho de haber obtenido los resultados negativos en un criadero intensivo que representa el mínimo riesgo nos genera más confianza para el uso de este método para brindar un mayor agregado además al producto final en lo que es el producto de la cría intensiva. Como conclusión, es que la utilización de ELISA nos resultó ser una técnica sencilla que permitió analizar eficazmente y en corto tiempo la totalidad de las muestras. Considerando nuestra región como endémica, favorecería la identificación de animales infectados por trichinela y permitiría la eliminación puntual sin el sacrificio de toda la piara. Si bien nunca va a reemplazar la digestión artificial, resulta útil como una herramienta de vigilancia epidemiológica para obtener mayor información sobre la prevalencia de la enfermedad y contribuir al control de la misma. Y eso es todo.